tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiéramos enviarles un fraterno saludo a todos los compañeros y compañeras, tanto de la región autónoma del Caribe Norte como del Triángulo Minero. Para nosotros es una enorme satisfacción que podamos estar desarrollando esta actividad de forma simultánea, y me refiero al desarrollo de los dos cursos en gestión de riesgo. Esta es una temática que hemos venido llevando a la práctica y posiblemente estamos llevando un proceso, yo diría que primero desarrollamos la práctica y ahora estamos tratando de incorporar conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos que nos permitan ir haciendo que esta política de nuestro gobierno cada vez se haga de la forma más eficiente y más efectiva posible. Es un esfuerzo que estamos haciendo de forma conjunta, tanto el gobierno regional como las autoridades del Triángulo Minero, como con las autoridades y el personal de la Universidad Huracán. Nosotros esperamos que esto sea un primer paso en el desarrollo de los recursos humanos en este campo. Hemos vuelto la mirada especialmente en las dos regiones del Caribe, tomando en consideración la multiplicidad de amenazas y vulnerabilidades que tenemos en la zona, y al mismo tiempo también considerando el desarrollo y la importancia que tiene que nos vayamos cada vez más preparando en este campo. Así es que, antes que todo, pues reitero mis saludos para todas y todas. Espero que estén aprovechando al máximo este esfuerzo y que al final este esfuerzo se traduzca en mejores procesos de trabajo, en mayores capacidades para poder atender todo lo que implica la gestión de riesgo, especialmente si tomamos en consideración el cambio de modelo que hemos venido desarrollando en los últimos años y que tiene que ver principalmente con pensar cómo las personas, las familias y las comunidades se integran de manera permanente, sistemática, a todos estos esfuerzos de reducir el riesgo para evitar desastres. Precisamente la temática que vamos a abordar tiene que ver con esto último que estamos señalando. Le hemos dado en llamar la construcción personal y social de la vulnerabilidad del riesgo. Y tiene que ver con que nosotros necesitamos tener como una visión que nos permite englobar todos los distintos conocimientos, todos los distintos enfoques que podamos utilizar cuando hablamos de gestión de riesgo. Voy a tratar en los próximos 20-25 minutos de darle ese marco general que, más que un marco conceptual, es posiblemente un conjunto de reflexiones que tenemos que llevar en nuestras mentes para que podamos no solamente comprender esta temática compleja de la gestión de riesgo, sino también encontrarle sus lados prácticos, que esto es el aspecto quizás que más nos interesa cuando hablamos de la construcción personal y social de la vulnerabilidad y el riesgo. Vamos a comenzar diciendo que si nosotros decimos que Nicaragua es un país multiamenaza, posiblemente
esto no resulta difícil de entender si cuando hacemos esa afirmación también hacemos referencia a ese conjunto de eventos de carácter natural que todos los años escuchamos de una u otra manera, están presentes en nuestra vida cotidiana. Para todos los que estamos en este momento conectados en esta charla, no es ningún secreto, no es nada nuevo entender y comprender que cuando decimos una amenaza, por ejemplo, y hablamos de huracanes, inclusive le ponemos un periodo, ¿verdad? Decimos temporada de huracanes desde el 1 de junio hasta finales de noviembre. Especialmente ahí en el Caribe, esto es, digamos, un conocimiento, una forma de entender inclusive la propia dinámica de la vida del Caribe cuando hablamos de este tema. Ya si decimos Nicaragua es un país donde los fenómenos geológicos, los fenómenos conocidos como temblores están en todo el país, fíjense bien, ya eso es una temática que cuando estamos en el Caribe no es tan fácil de explicar y de entender. Ustedes pueden ver en la presentación o en la diapositiva que están viendo, ¿verdad?, un mapa de Nicaragua donde desde el Pacífico hasta el Caribe aparecen distintos colores. Y esa es precisamente la distribución territorial que tiene toda la fenomenología sismológica en Nicaragua. ¿Qué queremos decir? Cuando ponemos un color rojo, por ejemplo, en el Pacífico y uno verde en el Caribe, queremos decir que la zona del Pacífico, geológicamente, en ella se presentan con mayor frecuencia temblores e incluso en la mente de todos rápidamente se nos vienen los terremotos que han ocurrido en Managua, en Nagarote, ¿verdad?, la destrucción de León, en fin. No resulta tan difícil comprender esos fenómenos cuando de ellos hay historia, conocimiento, etc. Por ejemplo, para todos ustedes no es difícil entender, ¿verdad?, y los que han tenido oportunidad de acercarse al Pacífico habrán visto, ¿verdad?, los distintos volcanes. Y para todos ustedes no es difícil entender que tenemos 6 volcanes activos porque con frecuencia hablamos de ellos, ¿verdad?, del volcán Masaya, del Cerro Negro, etc. Y no solamente hablamos de ellos, vemos sus manifestaciones y sus expresiones concretas. Igual cuando vienen del Caribe, especialmente ahora que tenemos tanta comunicación terrestre, ¿verdad?, es más fácil, es fácil entender, ¿verdad?, cuando hablamos de fenómenos como los deslizamientos, los derrumbes, etcétera, ¿verdad?, o cuando se producen los fenómenos meteorológicos que nos dejan como secuelas, inundaciones, etcétera. ¿Qué queremos decir entonces? Que entender que el país está enfrentado a distintas amenazas desde el punto de vista natural es posiblemente muy fácil cuando tenemos información, cuando estamos viendo incluso en las noticias, cuando entendemos el impacto cuando estos se producen, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros decimos Nicaragua es un país multiamenaza, pues especialmente en los últimos años, este concepto pues no es tan difícil de comprender. Lo que no siempre, fíjense bien, y aquí voy a comenzar a meterle ruido, por decir así, a la discusión, es entender de que estos fenómenos naturales, llámese huracán, llámese una actividad volcánica, llámese una lluvia, ¿verdad?, que genera inundación, lo que no siempre es fácil de comprender y entender es que ese es un riesgo, ¿verdad?, para los seres humanos, especialmente cuando vivimos muy próximos
¿verdad?, a los sitios donde estos fenómenos se producen. Por eso quisiera primero ir dejando claro una diferencia entre lo que son los eventos naturales, su potencialidad como amenaza, el que podamos ir pensando en que esas amenazas significan un nivel, un grado de riesgo para los seres humanos, pero que fenómeno natural no es lo mismo que hablar de desastre. Que cuando hablamos de desastre nos estamos refiriendo al impacto negativo que tienen estos fenómenos. Deme la siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos contemplar esa fotografía. Algunos de ustedes ya las han visto en algunas de mis presentaciones. Es el terremoto de Managua. Esas son las imágenes de lo que provocó el fenómeno telúrico. Pero fíjense bien, aquí no aparece el fenómeno telúrico, no aparece reflejado el temblor. Lo que estamos viendo es el impacto del temblor en la infraestructura de lo que ocurrió en 1972 y cómo cuando se derrumbaron esa infraestructura, pues generaron daños humanos, lesiones, ¿verdad?, heridos, golpeados e incluso muertos, muchos muertos. Ahora, ¿qué es lo importante que yo quisiera que ustedes vayan ordenando en su mente? Primero, de que una cosa fue el temblor, y el temblor es un fenómeno natural. Por eso les decía, Nicaragua, inclusive hoy podemos tener mapeado por macrorregiones cómo se comportan estos fenómenos naturales. Fíjense bien, pero lo que estamos viendo nosotros no es el fenómeno natural. Estamos viendo el impacto. Eso ya dejó de ser natural porque lo que estamos viendo son edificios caídos. ¿Y quiénes hicieron esos edificios? Eso no fue un proceso natural, eso lo desarrollamos los hombres como especie. Vemos esa ciudad destruida, con mucho humo. Y eso tiene que ver con cómo se hizo, cómo se construyó esa ciudad. Miren la imagen del centro, estamos viendo un tipo de casa específico. Una casa de taquezal, ¿verdad?, una forma constructiva de hacer casa, ¿verdad?, específica, que si nosotros nos vamos, ¿verdad?, en todo el globo terráqueo nos vamos a dar cuenta que hay continentes donde no se usa este tipo de construcción, ¿verdad? Entonces fíjense bien, una cosa es el fenómeno natural producto de la estructura geológica del país. Una cosa es el fenómeno natural cuando hablamos de la erupción de un volcán y otra cosa es el impacto de estos dos fenómenos sobre los conglomerados humanos. Y aquí lo que estamos viendo es el impacto negativo, fíjense bien, en la infraestructura. Nosotros no estamos viendo muertos aquí en las calles. Managua tuvo más de 10.000 muertos en este terremoto. No los estamos viendo en esta fotografía. Pero, entonces, ¿qué cosa es el desastre? Fíjense bien, los desastres son los efectos negativos en una sociedad, en un grupo social, en un conglomerado humano, lo cual puede ser producto, ¿verdad?, el efecto de los fenómenos naturales. Pero también aquí vamos a introducir un concepto, pero también producto de fenómenos socionaturales. ¿Y qué significa socionatural? Significan aquellas circunstancias en las cuales ya no es solo naturaleza, es también la acción del hombre. Y les voy a poner un ejemplo. Ahora estamos en el periodo seco. ¿Qué caracteriza, lamentablemente hasta hoy, el periodo seco en Nicaragua? Muchas quemas de bosque, muchas quemas de maleza, y mucho de esto se da por la práctica de los seres humanos para preparar la tierra. ¿Qué ocurre? A largo plazo, eso que estamos haciendo los seres humanos
un día tanto la naturaleza nos va a pasar la factura. Porque muchas veces las quemas las estamos haciendo próximas a la ribera de los ríos y le estamos quitando la protección al agua de los ríos o le estamos quitando la protección a las fuentes de donde surge el agua. Eso ya es un fenómeno socionatural. Fíjense bien, ya no es solo la naturaleza, no es lo que la naturaleza en su evolución generó, sino ahí diríamos lo que la manita del hombre pues viene haciendo, ¿verdad? A veces negativamente, bajo la idea, ¿verdad?, de producir, bajo la idea de desarrollarse y muchas veces sin hacerlo de una forma donde respetemos algunos aspectos mínimos del comportamiento de la naturaleza. Entonces, ¿qué cosa es el desastre? Es el efecto negativo que pueda tener los eventos naturales, ¿verdad? Un terremoto, ¿verdad? Pero fíjense bien, el terremoto es el fenómeno natural. Lo que el terremoto produce, ¿verdad?, va a tener que ver dónde las ciudades están construidas. Managua está construida sobre 10 fallas. El terremoto o sus efectos van a tener que ver con cuánta gente vive en ese lugar. Bueno, cuando se dio el terremoto de 72, Managua tenía 400.000 habitantes. Hoy tiene 1.300.000. En otras palabras, 3 veces más de lo que había en 72. Ahí está la naturaleza, ahí están las fallas humanas. Somos los seres humanos los que nos venimos a habitar, a utilizar este territorio para vivir. Por tanto, de alguna manera, lo que nosotros comenzamos es a exponernos, ¿verdad?, a lo que la naturaleza pueda producir, porque los temblores no van a preguntar que si hay más o menos gente, los temblores se van a dar, las lluvias se van a dar. Nosotros lo que no hicimos fue preguntar muchas veces si ese fenómeno podía o no afectarnos. Entonces, para que vayamos aterrizando, el desastre no es más que la pérdida de la integridad de las personas, y cuando hablamos de integridad estamos hablando de su integridad física, biológica, ¿verdad?, inclusive mental. Es la persona que quedó traumatizada producto de un fenómeno natural, ¿verdad?, o socionatural, o cuando se llega a la pérdida de vida, ¿verdad?, o de capacidades, o cuando perdemos la capacidad para producir. ¿Qué perdió Managua con el terremoto? No solo la infraestructura habitacional, se cayó también la infraestructura productiva, tecnológica, se perdieron medios de vida, mucha gente perdió, ¿verdad?, su máquina de coser, su máquina de escribir, perdieron sus vehículos con los que a lo mejor taxiaban. Esos son medios de vida. Y ya no digamos, ¿verdad?, la infraestructura, que muchas veces también es la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura vial, etc. En otras palabras, los desastres siempre se expresan por pérdidas, por afectaciones en los seres humanos, pero también en el ámbito económico. El desastre es ese. El fenómeno natural es el fenómeno natural. El desastre es la expresión negativa que ocurre tanto en los seres humanos como en la economía. Entonces, cuando nosotros decimos que lo que queremos es evitar, reducir los desastres, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este es un punto crucial de lo que tenemos que comprender cuando termine este curso. De lo que se trata entonces es evitar pérdidas de vida, lesiones, pérdida de la integridad de las personas, ya sea física, biológica, ¿verdad?, mental. Quien pierde un miembro producto porque le cayó encima una pared o un techo, pues perdió su integridad, perdió sus capacidades. Pero también las pérdidas económicas. ¿Y por qué las dos cosas se asocian? Porque fíjense bien, lamentablemente, ¿verdad?, cada vez que perdemos algo en situaciones como esta, las pérdidas son grandes, enormes. A ver, recordemos el huracán Joan, destruyó Bluefield,
Bluefield ya no volvió a ser nunca más lo que era antes del Joan. Y hubo pérdidas económicas inmensas, pero también se puso en riesgo, fíjense bien, la pérdida de su cultura, sus costumbres, ¿verdad?, su patrimonio cultural. En fin, cuando decimos ser humano, también debemos de pensar en el ser humano en toda su integralidad. Y esto es bien importante. Y entonces por aquí viene surgiendo, ¿verdad?, un término que también es muy importante que cuando termine este curso lo tengamos claro. Bueno, están los fenómenos naturales, las amenazas potenciales. También hablamos que eso impacta en los seres humanos. Y si impacta en los seres humanos, significa que los seres humanos, ¿verdad?, no estamos exentos de sufrir el impacto de una amenaza. La pregunta es, ¿en qué circunstancias o bajo qué circunstancias esa amenaza entonces puede hacer que las personas se vean afectadas? Por ahí es donde comienza a surgir una palabra que se llama riesgo. Esa vinculación entre una amenaza y que podamos nosotros ser susceptibles, ¿verdad?, a esa amenaza. Hay un riesgo que puede ocurrir entonces de que nosotros salgamos afectados. Entonces fíjense bien, vamos ahora a mencionar dos conceptos que van a ser muy importantes también para entender todo lo que se hace en gestión de riesgo. ¿Cómo podemos reducir esa posibilidad, esa probabilidad que una amenaza nos golpee, para que lo entendamos bien? Bueno, la primera forma de hacerlo es eliminando, ¿verdad?, o reduciendo la posibilidad que estemos muy cerca de esa amenaza, que vamos también a asociar la palabra amenaza con posible peligro. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo minimizo, ¿verdad?, el impacto que pueda tener una lluvia? Bueno, buscando cómo reducir mi exposición a la lluvia. ¿Y cómo puedo hacer eso? Fíjense bien, desde buscar dónde guarecerme debajo de un árbol, o meterme en una casa, o cosas tan sencillas como usar un capote, una gorra, etc. ¿Qué estoy haciendo ahí? Reduciendo mi exposición a esa amenaza, a ese peligro. Y ese es un camino. En todo este curso vamos a ir discutiendo, ¿verdad?, cómo puedo hacer eso en distintas circunstancias. El otro elemento o la otra forma es elevando la capacidad que podamos tener para enfrentar esa amenaza o reponernos del posible impacto que pueda darnos esa amenaza. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya decíamos, ¿cómo podemos nosotros elevar nuestra capacidad, por ejemplo, ante la lluvia? Bueno, informarnos que va a llover. Fíjense bien, parece una cosa simple, sencilla, pero si salimos de la casa en la mañana y no tenemos la menor idea que va a llover, lo más probable es que nos vamos a mojar. Pero si ya sabemos que posiblemente en la tarde va a llover, podemos tener o tomar algunas medidas. Fíjense bien, el conocer ya es una capacidad para poder enfrentar esa situación. Pero también la frase dice, reponerme del impacto de esos fenómenos. ¿Cómo me puedo reponer? Bueno, si ya me mojé, ¿verdad?, eso ya no me lo puedo quitar, estoy mojado. Pero, ¿qué puedo hacer para evitar otros impactos que pueda tener? Hombre, me quito la ropa, ¿verdad?, para evitar que me dé gripe, para evitar que me dé, como decimos, un resfrío, ¿verdad? En fin, evitar que de mojar pase también a enfermarme. Entonces, fíjense bien, ahí estoy ya en otro proceso que me va a permitir ir manejando los distintos impactos que pueda tener una amenaza. Vamos a retomar esta discusión, porque es bien importante. Entonces, fíjense bien, entender amenazas, entender su potencial impacto o de peligro
que pueda hacer en la persona, en la familia, en la comunidad, es un punto central, importante para comenzar a entender la gestión de riesgo. Pero fíjense bien, comienza porque comencemos a pensar que eso puede ser una amenaza, un peligro. Porque si de repente yo digo, no, no va a llover. Además, si llueve, ¿cuál es el problema? ¿Qué estoy haciendo? Estoy negando la potencial o el potencial impacto negativo que pueda tener ese fenómeno natural. Eso quiere decir, fíjense bien, que la persona, que la familia, que la comunidad, si no le da a un fenómeno el potencial de generar un impacto negativo, no lo va a considerar un peligro. A ver, quien está con una pistola y le pone una bala y comienza a rodar el tambor y se comienza a apretar la pistola en su cabeza, ¿verdad?, y jugar la ruleta rusa, ¿qué es lo que está diciendo? Que él no le teme al peligro. Eso es lo que está diciendo. Porque alguien en sus 5 cabales diría, no, hermano, ahí está la probabilidad que me impacte, por tanto, no voy a jugar con el peligro. Significa entonces, compañeros y compañeras, que un requisito importante, fíjense bien, es que el ser humano valore o entienda o comprenda o le dé a los fenómenos naturales el valor correspondiente, es decir, este fenómeno puede ser o no peligroso para mí. Comenzamos por ahí, el fenómeno es el fenómeno, pero cómo me relaciono con el fenómeno pasa por cómo yo le doy a ese fenómeno la aceptación o no aceptación de que puede ser un peligro para mí. Vamos a la siguiente. Voy a poner distintos ejemplos. A ver, una escalera es una escalera. Ok, perfecto. Entonces uno dice, ¿una escalera puede generar peligro? Ah, depende. Escalera es escalera. Igual que lluvia es lluvia. Ahora, si subo o bajo corriendo una escalera, eso me puede generar un peligro. ¿De qué? De que me resbale. Y algo que de repente, ¿verdad?, no había nada en el ambiente, por bajar corriendo termino con una fractura del pie. A ver si nos entendemos. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está la diferencia. Posiblemente un niño, ¿verdad?, y que generalmente ahí es donde nosotros corregimos a los niños. Un niño que no discierne todavía, él dice, aquí no hay ningún peligro, yo puedo correr, ¿verdad? Generalmente ya somos los adultos, ¿verdad?, los que comenzamos a decir, no, ahí hay un peligro, hay que bajar con calma, hay que evitar resbalarse, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el acto de subir y bajar en sí mismo no es tampoco un problema. El tema es cuando ya se le agrega bajar o subir corriendo, que nos puede generar una situación. ¿Cuál es la situación? Resbalarnos. Y al resbalarnos, bueno, fracturarnos un brazo, fracturarnos una pierna, etc. Fíjense bien que en esta diapositiva tenemos distintos elementos de la construcción de ese concepto. El concepto del peligro pasa por cómo ve la persona, la familia, la comunidad, un determinado elemento objetivo. Aquí estamos hablando de una escalera, pero puede ser la lluvia, puede ser el volcán que está tirando humo, ¿verdad? Puede ser el temblor. No pasa nada, pues, no pasa nada con el temblor, ¿verdad? No le doy importancia a que el temblor pudo botar una pared o que me puede generar que me caiga alguna cosa del techo. Entonces, fíjense bien, el peligro no está pegado ni al fenómeno natural ni al objeto. El peligro es un elemento que está en la vinculación del ser humano con el objeto y el fenómeno natural. En otras palabras, si lo cataloga como posible peligro, ¿verdad?, a esa situación. Vean esta gráfica, por ejemplo. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos dice que hay una casita que está al pie de una pendiente.
Ok, perfecto. Entonces fíjense bien, la casa es la casa, la pendiente es la pendiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que esté en pendiente puede rodar. Puede rodar una piedrita pequeña, pero puede rodar una piedra enorme como la que está ahí. Entonces viene una pregunta. ¿Qué podría pasar si esa piedra golpea esa casa? Bueno, lo más probable es que si viene en esa pendiente, va a traer la fuerza suficiente para desbaratar esa casa. Aquí comienzan a surgir otros conceptos. Fíjense bien, la piedra es un objeto, pero se convierte en amenaza cuando en una pendiente puede rodar sin ningún control. La casa es la casa, pero si yo relaciono casa con una piedra enorme rodando en una pendiente, sin lugar a duda, la casa es frágil de cara a esa piedra. ¿Qué conceptos tenemos en esta gráfica? Fíjense bien, la piedra, como digo, es un objeto. La pendiente también es un objeto, pero vinculados se convierten en una amenaza. ¿Por qué? Porque la casa está al pie de esa pendiente. La casa es la casa, pero de cara a que ven esa piedra rodando, se vuelve frágil frente a esa situación de que viene rodando. Ese es el concepto de vulnerabilidad. Entonces, fíjense bien, aquí comienzan a aparecer una serie de términos que posiblemente ustedes van a ir jugando en todo el curso, que son importantísimos. Vulnerabilidad, pero fíjense bien, la vulnerabilidad es una condición cuando esté en relación a. La amenaza es una amenaza potencial en relación a. Si esa casa no está construida al pie de esa pendiente, fíjense bien, la casa no es vulnerable en relación a esa piedra. Entre más cerca construyeron esa casa a la pendiente, es más vulnerable a esa piedra. A ver si lo entendemos. Desde esa perspectiva, fíjense bien, la relación fenómeno natural, aquí estamos hablando piedra pendiente, fíjense bien, y casa, pero estamos juntando fenómenos naturales o objetos naturales con algo que fue construido socialmente. Esa casa la hizo la familia, la hizo el jefe de familia. Fíjense bien, la pendiente ahí estuvo siempre, probablemente la piedra estuvo siempre, ¿verdad? Quien hizo la casa ya fue el ser humano. ¿Qué podemos decir entonces si vamos haciendo una primera síntesis? Que la vulnerabilidad es construida socialmente. Fíjense bien, fue el ser humano, fue la familia, fue el dueño, ¿verdad?, de los materiales con que construyó esa casa, quien decidió hacer la casa al pie de esa pendiente. Por tanto, ahí lo que estamos es construyendo una vulnerabilidad nosotros. La pendiente ahí estaba. Posiblemente quien construyó la casa ahí no consideró que eso es un peligro. Entonces ahí viene, fíjense bien, no se consideró una amenaza, ¿verdad?, o que potencialmente me podría dañar que ruede esa piedra, ¿verdad? No consideré que esa piedra puesta en la pendiente, un temblor la va a hacer que ruede o una lluvia va a hacer que ruede, ¿verdad? Y por tanto no pensé en el peligro. Y si lo pensé, no le di la importancia debida. Vamos entonces a hablar de un concepto que es el título de la charla. La vulnerabilidad se construye socialmente. Es decir, somos nosotros los que vamos construyendo, ¿verdad? Porque fuimos nosotros los que nos expusimos en ese lugar, los que construimos en ese lugar. Y que por tanto, ¿verdad?, de alguna manera, nosotros somos los que vamos asumiendo el riesgo de vivir en determinada zona. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, ahora vamos a ir haciendo otra síntesis. Las amenazas potencialmente convertidas en peligro, fíjense bien, solo tienen sentido en la medida que hay presencia humana. Por eso es que hemos dicho, a ver, que haya una inundación en un desierto, ¿nos preocupa? No. ¿Por qué? Porque en un desierto no hay nadie. A ver si nos entendemos, ¿verdad? Nos preocupa si el peligro, llamada huracán que provoca lluvia, etcétera, ocurre
frente a Bilwi, ocurre frente a Ciuna, ocurre frente a Rosita. Es decir, cuando se juntan peligros derivados de fenómenos naturales o socionaturales, comienzan a adquirir importancia en la medida que se vinculan con la gente. Ahora, ahí es donde viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo, ¿verdad?, que esa amenaza, en presencia de la gente, pueda producir un impacto negativo? Ese concepto es vital para también entender, ¿verdad?, qué vamos a hacer. Porque entonces hay más peligro entre la presencia humana, está más vinculada, ¿verdad?, al fenómeno. ¿Qué quiero decir? Entre más cerca vivimos de la ribera de un río, pues lógicamente el crecimiento del río nos va a impactar negativamente. Pero quien decide vivir a la orilla del río no es el río, somos nosotros. Por eso es que el riesgo es construido socialmente. Si nosotros tomamos la decisión de ubicar nuestra vivienda a 150, 200, 300 metros, por decir un ejemplo, de la ribera del río, pues lógicamente el riesgo es menor. No quiere decir, ¿verdad?, que algún día, ¿verdad?, ojalá que nunca ocurra de esa manera, ¿verdad?, el río llegue hasta los 200, 300 metros, ¿verdad?, pero significa que quien vive a la orilla, donde el agua ahí está, que si yo me meto, ¿verdad?, entro al agua, el riesgo es más alto, ¿verdad?, si estoy a la orilla del río que si estoy a 200, 300 o 400 o 500 metros. ¿Dónde está el asunto? ¿Verdad? Que muchas veces la decisión de estar más cerca del río es por otras razones. Bueno, que es más fácil recoger el agua, que es más fácil lavar la ropa, ¿verdad?, que es más fácil tener ahí nomasito la panga para salir a pescar. Todas esas cosas son aceptables, son entendibles, pero también es entendible que cuando hacemos eso, ¿verdad?, nos sometemos a riesgo. A ver, por ejemplo, la pesca artesanal, ¿verdad?, sin ningún medio de comunicación, corre un riesgo cuando salen, ¿verdad?, a hacer la faena en el Caribe, que es lo que tenemos con bastante frecuencia. Bueno, ¿qué pasa? Al no llevar medios de comunicación, la probabilidad que se le descomponga un motor siempre está presente. Pero no es lo mismo andar con un medio de comunicación que sin un medio de comunicación. Por tanto, perderse, el riesgo es mayor si no tenemos ninguna comunicación, ¿verdad?, y quedamos a la deriva que nos arrastre el mar. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, esa vinculación, ¿verdad?, y entender esto es muy importante. Existen las amenazas, ¿verdad?, y las amenazas pueden ser naturales, hemos estado hablando de las naturales, pueden ser socionaturales, es decir, aquellas donde se vincula la acción del hombre con la naturaleza, pero pueden ser también estrictamente producto de la actuación del ser humano. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros ya, digamos, usamos un tanque de gas para cocinar, fíjense bien, eso ya lo que hubo fue toda una acción humana de cómo almacenar gas, ¿verdad? Ahora, el tanque de gas expuesto o puesto muy cerca de una fuente de calor, sin lugar a duda, eso puede producir una explosión. Entonces, no le podemos achacar a la naturaleza eso es una acción del hombre. Hemos venido insistiendo que los tanques de gas deberían estar fuera de la vivienda, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente para evitar que el calor incida en ellos y evitar una explosión. Pero si creemos que no es peligroso poner a la par del fogón el tanque de gas, fíjense bien, usé la frase, si creemos que no es peligroso, ¿de quién es la culpa a la hora que hay una explosión? Pues de nosotros, porque lo pusimos a la par del fogón. Esas ya son peligros, amenazas estrictamente antrópicas. Por ejemplo, cuando agarramos una moto, ¿verdad?, y no usamos el casco, no andamos luces, no atendemos las señales de tránsito, ¿a qué fenómeno natural le vamos a achacar cuando nos accidentamos? Eso es estrictamente, ¿verdad?, una responsabilidad personal, producto de las prácticas humanas, ¿verdad?, que nos llevan a esas circunstancias.
Entonces es bien importante que nosotros diferenciemos, ¿verdad? Lo que son las amenazas, ¿verdad?, naturales, de las socionaturales, de las antrópicas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que frente a las amenazas tenemos dos grandes caminos. O evitamos su exposición o creamos capacidades. Ahora veamos qué tipo de amenazas y vamos identificando qué tipo de acciones podemos desarrollar para prevenir su impacto, para mitigar su impacto o para reducir el impacto y no llegar a los desastres. Entonces, fíjense bien, es importante que tengamos y entendamos los fenómenos naturales, pero también es importante que entendamos, a ver, ¿qué vamos a hacer frente a la lluvia? Me refiero al fenómeno natural como tal. No vamos a hacer nada. Si llueve, llueve, punto. ¿Qué vamos a hacer contra el fenómeno natural temblor? ¿Qué vamos a hacer? Nada, tiembla, tiembla. El tema es estar claro que esos fenómenos generan o pueden generar potencialmente impactos negativos. Y que eso tiene que ver con nuestra resistencia, con nuestra posibilidad, ¿verdad?, de enfrentar esos fenómenos. Aquí tenemos que entender entonces el concepto de vulnerabilidad. Y nosotros somos vulnerables por varios aspectos. Primero, porque somos susceptibles. A ver, salimos a caminar desnudos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, en medio del sol. ¿Qué va a ocurrir? Nuestra piel se va, lo mínimo es que se va a enrojecer. ¿Por qué? Porque los rayos del sol pueden quemar la piel. ¿Qué significa? Que los rayos del sol, llamémoslo así, fenómeno natural, ¿verdad?, ¿qué genera? Frente a una piel que es débil frente a los rayos solares, ¿verdad?, pues va a haber una quemadura. ¿Y por qué se da la quemadura? Porque somos susceptibles a que los rayos del sol, ¿verdad?, quemen la superficie de la piel. Entonces, un primer concepto de vulnerabilidad es entender que no somos ni Superman, ni Batman, ni Robin, que muchos fenómenos naturales nos pueden afectar. Y fíjense bien, no estoy hablando de cosas extravagantes, el sol quemando la piel, así de sencillo, ¿verdad?, así de sencillo. A ver, nosotros respiramos en la superficie de la Tierra. Pregunta, ¿podemos respirar en el agua? No, no podemos respirar en el agua, ¿verdad? Por eso lo que aprendemos cuando aprendemos a nadar es a guardar oxígeno en nuestros pulmones. Cuando el oxígeno se acaba y el cuerpo nos manda a respirar, ahí es donde nos ahogamos. ¿Por qué? Porque entra el agua. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de manejar directamente ese elemento llamado agua. Eso significa, por tanto, de que somos susceptibles, ¿verdad?, a que nos ahoguemos cuando introducimos mucho líquido en nuestros pulmones. Entonces, ese aspecto es bien importante. Pero hay otro concepto que es importante que ustedes entiendan para poder trabajar los planes de respuesta, que se llama exposición. Fíjense bien, voy a seguir con el ejemplo de aprender a nadar y aguantar el oxígeno en los pulmones. Bueno, todos sabemos que más o menos que si aprendemos a respirar y a meter oxígeno, a meter aire, como decimos, en los pulmones, aguantamos, qué sé yo, 2, 3 minutos, pues los que tienen más experiencia. Pero entre más tiempo estamos expuestos a no reponer el oxígeno, ¿qué ocurre? El cuerpo va a buscar oxígeno, va a obligarnos a abrir la boca, ahí va a entrar el agua y nos vamos a ahogar. Igual, la quemadura de la piel al sol, ¿de qué va a depender? No solamente de que sepamos que la piel es débil frente a los rayos del sol, sino al tiempo. No es lo mismo 5 minutos que caminemos, ¿verdad?, solo en calzonete en la playa, a que nos volemos todo el día, pues, en el sol, pues. Entonces, ¿cómo vamos a regresar? Como caimito, así decían en mi casa, pues, como caimito. No sé si todos conocen esa fruta, es morada, ¿verdad? Eso significa que ya hay quemadura de segundo grado muchas veces en la piel. Y otros aspectos son, por ejemplo, capacidad de respuesta. Entonces, viene entonces capacidad de respuesta. Por ejemplo, ya cuando decimos vamos a ponernos un bloqueador, fíjense bien,
¿Qué estamos diciendo? Entendemos que somos susceptibles. Entendemos que vamos a estar un buen rato en el sol. Bueno, compremos un bloqueador para proteger la piel. Eso es capacidad de respuesta. Pero viene una pregunta. ¿Cuántos pueden comprar el bloqueador? O si lo vamos a encontrar en la tienda. Entonces, si no lo tenemos, no tenemos capacidad de mitigar, de ver cómo enfrentamos esa situación. Entonces, esa también es parte de la vulnerabilidad, cuando no tenemos capacidad. Por ejemplo, con los vientos, fíjense bien, el viento es el viento. Pero ¿qué está pasando en estos días? Muchas casas, el zinc sale en el aire. ¿Y cuál era la capacidad que debimos haber hecho para evitar que el viento se llevara el zinc? Clavarlo. Pero si en ese momento la familia no tenía reales, a ver si nos ponemos de acuerdo, no había capacidad de responder a esa situación. Si eso se hace con anticipación al fenómeno, ahí es donde estamos haciendo prevención. Si eso se hace, por si acaso ocurre, por ejemplo, salir con el paraguas, con la sombrilla, no todo el día nublado termina en lluvia. Lo que sí es correcto, que seamos previsivos y entonces llevemos la sombrilla. Pues, si ustedes se fijan, todo parte de entender que el fenómeno natural o socionatural, puede afectarnos. Y por tanto, lo que vamos a buscar es cómo reducir el impacto de ese fenómeno, entendiendo que somos susceptibles, tratando de reducir los tiempos de exposición o alejarnos de la exposición, buscar cómo crear posibilidades que reduzcan el impacto, y eso es capacidad de respuesta, y eso es hacerlo antes, independientemente que cuando haya ocurrido o se presente el fenómeno, nosotros no teníamos ninguna manifestación de que nos iba a afectar. Bien, entonces fíjense bien, por eso decía, entender amenaza es bastante sencillo. Entender la amenaza, el huracán, la erupción volcánica, el temblor, eso es bastante sencillo. Ahora, la vulnerabilidad es todo lo que hemos hablado. Fíjense bien. ¿Qué cosa entonces la vulnerabilidad? Ese conjunto de factores, que al final nos ponen frágiles frente a los fenómenos. Esa es la vulnerabilidad. Somos frágiles ante los fenómenos, entenderlo. Entonces, por eso decimos, pueden ser procesos físicos, pueden ser procesos económicos, pueden ser procesos sociales, puede ser un proceso ambiental, Entonces, ¿qué pasa? Sí, nosotros estamos tranquilos en nuestra casa, pero de repente nosotros no respiramos humo, y si a alguien se le ocurrió pegarle fuego a la maleza en la cuadra o en el patio cercano, pues vamos a sufrir el efecto de ese humo. Entonces, fíjense bien, la vulnerabilidad al final pasa también por comprender cuáles son las capacidades humanas, familiares, comunitarias, de cara a los fenómenos. De eso se trata. Entre menos exposición tenemos al fenómeno, pues lógicamente somos menos vulnerables. Entre más exposición, somos más vulnerables. Entre menos resistencia tenga nuestra estructura, frente al fenómeno, pues lógicamente somos más vulnerables. Por eso decimos, una casa de cartón, una casa que está únicamente con plástico, es más vulnerable a los vientos. Y estamos hablando entonces de eso. Ahora, pero la vulnerabilidad también es económica. A ver, la gente no quiere estar porque quiere estar en medio de paredes de plástico, es porque no tiene dinero. Por eso los más vulnerables generalmente son los más pobres. Por eso los más vulnerables generalmente viven en los lugares más complicados, donde hay más exposición a los fenómenos. Entonces, fíjense bien, para que me comprendan ahora que el tema de que nosotros creamos la vulnerabilidad, no siempre porque queremos. Puede ser porque no entendemos el fenómeno, por problemas sociales, económicos, y porque al final, bueno, ni modo, no tenemos, como decimos en Buen Nica, otro palo en que ahorcarnos, Entonces, tenemos que entender todo esto para que podamos entender también los planes de respuesta. Denme la siguiente. Entonces, fíjense bien, y al final entonces
¿De dónde surge el riesgo? Bueno, de la vinculación de estos tres elementos. El peligro, la vulnerabilidad, el nivel de exposición que tenemos a ese peligro. Fíjense bien, son tres variables que nosotros vamos a tener que jugar siempre y pensar siempre. Ustedes van a ver que en la elaboración de los planes de respuesta, ahí vamos a ver cuál es la amenaza, ¿ah? ¿Qué nivel de amenaza o peligro, ¿verdad?, existe? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Bueno, que sos viejito y entonces por tanto no puedes correr, y si no puedes correr, pues lógicamente te va a alcanzar la inundación, ¿verdad?, o el fuego, ¿verdad?, o no conoces y por tanto no buscas cómo protegerte. Fíjense bien todo lo que estas tres palabras implica, todo lo que cada una de estas palabras implica y que al final nos da un nivel del riesgo. Hay gente que vive en riesgo bajo frente a un fenómeno, hay gente que vive a un riesgo altísimo frente a un fenómeno, etc. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien en esta diapositiva, ¿verdad?, esa vinculación entre vulnerabilidades. También entonces nos da que si entendemos la vulnerabilidad, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Verdad? Podemos reducir la exposición, podemos proteger a la gente. Plantecho, por ejemplo, ha buscado cómo proteger a las familias de los fenómenos naturales, ¿verdad? Un techo digno también es un techo que nos protege de los fenómenos naturales. En fin, o reducimos, ¿verdad?, la exposición, en fin, distintos aspectos que nosotros podemos trabajar y por tanto alternativas que nos da el conocer esa vinculación entre peligro, exposición y vulnerabilidad, ¿verdad?, pensar qué es lo que podemos hacer frente a cada fenómeno. Deme el siguiente. ¿Qué es lo importante, compañeros? Ahora vamos a aspectos, digamos, que es donde decimos, mucho de esto está a cómo lo procesamos las personas, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, mira, sí, yo sé que llover mucho puede inundarme mi casa, pero decir, a ver, yo nací aquí y yo nunca he visto una inundación, por tanto, yo creo que no hay peligro, pues. Fíjense bien, que cuando yo pienso así, en el fondo lo que estoy diciendo es que no estoy en riesgo a que me ocurra, ¿verdad?, un efecto negativo. Y por tanto, fíjense bien, esa frase en la persona ya nos lleva a un primer problema, y es que entonces la gente se acomoda, la gente no hace nada. Si nosotros no entendemos que el riesgo no es un tema estrictamente técnico, sino que es cómo lo mira la gente, la exposición al peligro, la amenaza, el potencial negativo que tiene cuando se produce una amenaza, para nosotros ese es el primer obstáculo para poder enfrentar cómo reducir el riesgo y cómo evitar el desastre. Fíjense bien, y quiero que se fijen en esto porque esto es muy importante. Denme la siguiente. Por tanto, el riesgo tiene elementos objetivos, pero tiene un elemento muy fuerte, ¿verdad?, que tiene que ver en cómo lo ve la persona, la familia, la comunidad. El riesgo no solamente es lo que es, sino cómo es visto. Eso es muy importante. A ver, voy a decirles algo. Ustedes no han escuchado esa frase. Cuando alguien dice, ¿y por qué no usas condón? No, porque a mí nunca me van a pegar. Entonces, eso es una construcción mental de lo que es el riesgo. Fíjense bien, existe cómo protegerse, pero si yo no considero que corro el peligro, no lo voy a usar. Entonces, ese lado del riesgo yo quisiera que ustedes lo tomen en cuenta, porque no solamente, ¿verdad?, el peligro es porque todo mundo puede cuantificar la amenaza, sino el cómo las personas, las familias, las comunidades perciben, ¿verdad?, que esa amenaza puede o no golpearla. A ver si estamos totalmente de acuerdo. Déjeme la siguiente. Y yo, déjemela ahí, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, hay que entender que el tema del riesgo, aparte de comprender, ¿verdad?, la exposición, que sería un elemento objetivo,
aparte de entender que la amenaza tiene su expresión material, los rayos del sol, ¿verdad? Aparte de entender, ¿verdad?, que la susceptibilidad, ¿verdad?, la piel se enrojece, todos esos elementos van a estar presentes siempre y van a poder hasta cuantificarse. Lo que no siempre es fácil de cuantificar es cómo la gente procesa todos esos elementos en su cabeza, cómo en la familia procesan todos estos aspectos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, fíjense bien, en cómo las personas ven estos fenómenos. Les voy a poner un ejemplo. A ver, si un sordo, ¿cómo hacemos para que un sordo, ¿verdad?, entienda que cuando el volcán hace un retumbo, ¿verdad?, ahí hay un peligro de una posible erupción? Porque si él es sordo, no lo va a escuchar. Y si no lo escucha, no es por ahí donde él va a entender que está en peligro. A ver si me explico, ¿verdad? Si la piel no ardiera, las personas se quemarían tanto, ¿verdad?, frente a la exposición en el sol, que no le darían importancia y podrían llegar hasta quemaduras de 3er grado, ¿verdad? Entonces, hay que entender que hay elementos sensoriales en el individuo, elementos sensoriales en la familia que ya no son los sentidos, son los valores, cómo le damos valor a las cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, esa combinación de los elementos sensoriales, los valores que se le dan en el grupo, ¿verdad?, son todos los que entornan y lo que hacen, ¿verdad?, de que se considere algo riesgoso o no. Si no se considera riesgoso, la gente, y ahí es donde quiero llegar, no va a hacer nada. Entonces quiero decir que en todo esto hay un proceso de comprensión del fenómeno que te lleva o no a tomar la decisión de actuar frente al fenómeno. Entonces, quiero decirles de manera muy concreta, que no basta con que la gente vea objetivamente el fenómeno, si no los hacemos entender el impacto negativo del fenómeno, que entre en su mente y que eso los lleve a la decisión de que hay que buscar cómo protegerse. Si nosotros no hacemos ese ciclo en la mente de la persona, del individuo, que lo motive a un comportamiento específico, no vamos a reducir el riesgo y los desastres se van a seguir dando. Si las personas no comprenden, le voy a poner algo tan cotidiano, si la mamá no comprende que enseñarle al niño a lavarse las manos es la mejor forma de evitar el riesgo de que le dé diarrea, fíjese bien, ¿qué va a ocurrir? Jamás le va a poner una panita con agua, jamás le va a poner un jabón para que se lave las manos. Y por tanto su comportamiento no va a ser automáticamente, antes de comer, después de hacer sus necesidades, irse a lavar las manos. A ver si lo entendemos. Eso tiene que ser construido mentalmente para poder también actuar, ¿verdad?, frente a los fenómenos naturales. Deme la siguiente. Entonces, necesitamos no solamente que demos a conocer las amenazas, sino que también todo el impacto de la amenaza para que nos vaya generando, ¿verdad?, la posibilidad de que la gente actúe y que la gente comprenda que existen los riesgos, ¿verdad?, y que pueden producir daño humano o económico. Ahora, ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda, ¿cuál es? Que también hagamos que las personas comprendan que mucho de lo que hacemos, y cuando decimos hacemos, me refiero a los seres humanos, es lo que va a incidir en que reduzcamos el riesgo. Repito, si yo tomé la decisión de construir una casa, ¿verdad?, la pregunta es, ¿dónde la construyo? ¿La voy a construir a la orilla de un río, a sabiendas de que puede haber un crecimiento del río y que mi casa se inunde? O la pongo al pie de una pendiente donde se pueda venir un día dando un deslizamiento. Fíjense bien, si la persona comprende que eso significa un riesgo, puede tomar la decisión de evitar ese riesgo. Y luego también, ¿verdad?, las medidas que nosotros tomamos, ¿verdad?, para mitigar los efectos de los fenómenos, la gente tiene que tener confianza de que eso es eficaz. Porque si no tiene confianza que es eficaz, tampoco lo va a hacer.
Entonces, esta parte es importantísima y ese es el trabajo cotidiano que tenemos que hacer con la gente para asegurar la comprensión del riesgo. Dame la siguiente. Ya para finalizar. Entonces, fíjense bien, a donde quiero llegar es que no basta con trabajar el lado objetivo de las cosas. Necesitamos trabajar la percepción de la gente. ¿Y qué ocurre? Nosotros vamos a encontrar gente de todo tipo, con todo tipo de percepción. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿A quién le dedicamos más tiempo para que comprenda mejor todos estos aspectos que estamos mencionando, si de verdad lo que queremos es reducir el riesgo? Por ejemplo, vamos a encontrar gente que piensa que un temblor no es peligroso, ¿verdad? Y que no hay nada que hacer, ¿verdad? Y por tanto se queda tranquilo. La pregunta es, ¿vamos a dejarlo que se quede tranquilo? ¿O vamos a tratar de convencerlo de que haga ese proceso de construcción mental que estamos hablando? Fíjense bien, ese aspecto es importante. Hay otros que piensan, sí, ¿verdad? Es peligroso, pero no hay nada que hacer. Si Dios quiere, pues voy a salir bien, si no, no. Esas personas tienen una percepción baja, pero ya un poco más próxima. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Trabajo con él para que comprenda que lo que estamos haciendo le va a ayudar a reducir el peligro. Fíjense bien, a reducir el riesgo. Eso es bien importante, ¿verdad? Es lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que estamos ahora tratando de llevarlo es a la conciencia, es a los planes, es a la forma de actuación. Hay otros grupos de gente que sí tienen un concepto, mira, si no, es peligroso, ¿verdad? Cada vez que nos montamos en una panga, ¿verdad?, deberíamos de tomar tales y tales medidas, ¿verdad? Pero hay aspectos que de repente no nos hacen caso. Por ejemplo, cuando les decimos que el viento va a estar fuerte en el mar y que por tanto no sería conveniente salir, no va a pasar nada, años tengo de hacer esto. Entonces, lo que quiero es llegar a que entendamos que dependiendo de la percepción que tenga la gente del peligro y de la confianza que pueda tener de las medidas que le presentemos, de esa combinación también nosotros tenemos que tener mapeada a la gente, ¿verdad?, para que también las acciones que hagamos sean, en algunos casos, de que comprendan mejor el peligro, en otros, que tengan más confianza de la eficacia de lo que estamos haciendo. Recordemos, ¿verdad?, y tal vez ahora les queda más claro, recordemos nuestro modelo. ¿Por qué entonces gestión de riesgo tiene que estar basado en la persona, en la familia y la comunidad? Porque es desde ahí que nace, ¿verdad?, en que la gente actúe para protegerse, actúe para procurar alejarse del peligro, actúe para crear las condiciones de ser más resistente al peligro o no. Nosotros las instituciones lo que hacemos es ayudar a que la gente se proteja, actuar para aquel que ya no logró protegerse y se vio afectado. Fíjense bien, ¿verdad? Entonces, pero nuestra acción de prevención y promoción comienza con la gente. Y nuestra acción también de protección comienza con la gente. No es lo mismo el incendio donde la gente se queda viendo nada más las llamas, ¿verdad?, y esperando que lleguen los bomberos, que la gente que una vez que alguien dijo fuego, comienza a buscar baldes de agua y comienza a actuar. Fíjense bien, son dos reacciones distintas, son dos resultados distintos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender la razón del por qué nuestro modelo, ¿verdad?, debe basarse en la persona, en la familia y la comunidad, porque es desde ahí que debe nacer la percepción, la comprensión del peligro, pero también de la respuesta. Deme la siguiente. Por eso la importancia de los planes, ¿verdad? Y por eso hemos insistido, ¿verdad?, que la mejor forma de asegurar una población, ¿verdad?, con capacidad de enfrentar fenómenos es que tenga planes desde su casa. Y hemos insistido que el plan familiar no es un enorme documento. Es el conjunto de pequeñas, grandes acciones que la familia va a hacer frente a cada amenaza.
¿verdad? Son las reacciones positivas que deberá desarrollar para protegerse. Los planes comunitarios igual, ¿verdad? Nacen de comprender los peligros a que la gente esté expuesta, quiénes son la gente que son vulnerables y las acciones que hay que desarrollar. Fíjense bien, un plan comunitario, si tiene esos tres elementos, puede estar escrito en una página. Pero lo importante es que comprendamos el fenómeno, el riesgo potencial, el impacto negativo y lo que hay que hacer desde el hogar, desde la persona, desde la familia, desde la comunidad para protegernos. Deme la siguiente. Entonces, por eso la gestión de riesgo debe basarse fundamentalmente en crear capacidades. Crear capacidades en las personas, en la familia, en las comunidades, que comprendan los peligros y diseñen la respuesta a cada peligro. Crear los hábitos positivos que le permitan enfrentar riesgos, convertirlos en costumbre, ¿verdad? Si nosotros convertimos en costumbre estar revisando permanentemente cómo está el alambrado de la casa, posiblemente tendríamos menos incendios. Si nosotros desarrollamos el hábito en que la gente agarre su tanque de gas, lo ponga fuera de la casa, cuando salga baja la perilla para que no haya peligro que explote, posiblemente tendríamos menos incendios. Y en fin, cuando nos vamos dando cuenta que transformamos acciones cotidianas en acciones positivas para que sean capaces de reducir, minimizar los peligros. ¿Qué estamos haciendo? Reduciendo la exposición, estamos creando capacidades para que si ocurre un fenómeno podamos estar un poco más protegidos. En fin, acciones que están de cara a aquellos aspectos que estábamos mencionando hace unos minutos. Pero además tenemos que tener la habilidad de enfrentar y responder a fenómenos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos, compañero, si tiembla, no salga corriendo, deténgase, ¿verdad? Busque algo que lo proteja de lo que le cae. Esas son pequeñas habilidades, por eso hablamos de las normas de autoprotección. Fíjense bien. Pero también esas capacidades nos deben de llevar a adecuarnos, a transformar el medio ambiente. Entonces, ¿a qué nos referimos? Hombre, pues vamos a construir la casa alejada de la ribera, a no ponerlo a la orilla de una pendiente, ¿verdad? Pero si, ni modo, tenemos que estar viviendo en esas condiciones, ¿qué podemos hacer por si crece el río o si cae esa piedra que estábamos viendo en la diapositiva, nos golpee lo menos posible? Deme la siguiente. Por eso todas esas habilidades nosotros tratamos de que se pongan en práctica en los ejercicios, en los simulacros, ¿verdad? Hemos dicho que el simulacro, fíjense bien, es una construcción práctica o poner en práctica esa construcción mental, ¿verdad?, que hemos venido hablando. Es frente a un posible peligro llamado terremoto, es frente a un posible peligro llamado huracán, es frente a un posible peligro llamado inundación, es frente a un posible peligro llamado deslizamiento. Entonces, fíjense bien, y todo lo que hay que hacer desde autoprotegernos hasta ayudarnos mutuamente para que salgamos avante.